Tenemos a Gonzalo Albán, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, consejero suplente. La última vez que vino trajo pan de Pascua. Sí, creo que por eso sí. se evitó. Tiene muy buenos recuerdos, tiene muy buenos recuerdos, Gonzalo. Vez que alguien nos dio algo, entonces. Ahí se te cayó. Ahí atrás hay un cuadro que dice bueno, Gonzalo Albán invitado. eran Navidades, año, ¿no? Eran Navidades en ese entonces. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, Gonzalo? Omar, Johan, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo no estudié en su facultad, pero creo que venimos de la misma escuela, en donde aprendemos a desconfiar de todo. Creo que eso califica a los outsiders y sin duda un espacio que tiene bien puesto este nombre. Muchísimas gracias por la invitación, Gonzalo. Y a las órdenes. Confirme dónde hay que enviar ese cheque por esa pauta. Claro. Oiga, Gonzalo, a ver, ya hablaremos quizás sobre el organismo al cual tú indirectamente participas, que es el Consejo de Participación, los concursos, lo que tiene que ser la veeduría ciudadana, pero también te hemos invitado porque tú eres una analista más allá de político de lo que estamos viviendo. A ver, y es innegable, no podemos franquear el tema de la inseguridad. Estamos viendo ahora, después de 72 horas de violencia, pero de la peor que se ha visto, aparecen estos mensajes al llamado a la paz. Y un gobierno que, para variar, callado, y de lo poco que dice también deja más dudas. ¿Qué sientes que estamos viviendo en estos momentos, Gonzalo? Yo lo decía hace unos días, y es que no es posible que una rueda de prensa dada por un delincuente genere más certezas que la comunicación del mismo gobierno. Definitivamente en este llamado a la paz, en esta invitación que hacen las organizaciones criminales a la paz, debió haber existido una intervención inicial por parte del Estado, en sus representantes del gobierno, a fin de llamar a este acuerdo para poder detener el fuego, ¿no? Para dar un alto al fuego. Pero yo quisiera irme un poco atrás en el tiempo, y es necesario analizar lo que históricamente ha vivido el país referente a estas crisis carcelarias, y adicionalmente a la crisis de inseguridad que se vivió también previo a un proceso electoral. Y es que si nosotros nos remontamos a diciembre del 2020, cerca de 390 personas habían fallecido, personas privadas de libertad habían fallecido dentro de las cárceles producto de amotinamientos como lo que estamos viviendo el día de hoy. Y en una fecha que también estaba próxima a un proceso electoral, que era el de febrero del 2021, en donde para diciembre se suscita también un asesinato que representó para la ciudadanía en general un acontecimiento que causó mucha conmoción y que finalmente termina, ¿no? Y concluye en un evento electoral que es el del 7 de febrero del 2021 en ese entonces. Es decir, que si nosotros volvemos tiempo atrás, lo que se está suscitando al día de hoy, y no quisiera decir que es algo planificado en lo absoluto, sino más bien que veamos un poco en el tiempo y notemos cómo esto también se dio dentro de un marco de inestabilidad en cuanto a lo social, en cuanto al manejo de las cárceles y, por supuesto, político, que es lo que nuevamente al día de hoy estamos viviendo y que veremos próximamente los resultados electorales. Ojo, repito, no quiero decir que esto tenga que ver con lo electoral, sino más bien que se da en este mismo marco, ¿no? Es como para hacer una especie de diagnóstico inicial para poder adentrarlo a esta conversación. Dice que no tiene motivaciones electorales, pero tendrá repercusiones electorales, sin duda. Incidencias, por supuesto, que veremos finalmente frente al resultado. Ahora, nosotros hemos visto las actuaciones de algunos actores políticos, de algunos candidatos que ya están reorientando sus estrategias y tomando lo suscitado en los últimos días para poder rediseñar estas, ¿no? Es decir, que la comunicación incluso ha cambiado durante estos últimos días y que la veremos evolucionar también hasta el día 20 de agosto. Bueno, y hablando de eso, hablando de la respuesta por parte de los candidatos, yo sigo sin ver un plan real y creo que el contexto se ha ido agravando a partir de lo que pasó el sábado, más el magnicidio de Agustín Intriago, más estos pedidos de disculpas y llamados a la paz. Yo sigo sin ver un plan de ningún candidato real, es decir, sí, salió Jan Topic con una especie de versión agresiva de su plan de trabajo, también salió a declarar ya de forma más antagonista, ¿no? A decir esto viene de gobiernos pasados y demás, pero sigo sin ver a alguien que diga, ok, nuestro primer paso va a ser hacer esto. Y ante ese escenario, ¿qué deberíamos esperar de los candidatos? O sea, ¿cuál debería ser el primer mensaje que deben enviar? Si algo nos muestra las organizaciones que se presentan con este llamado a la paz, es que definitivamente tienen una mejor organización que nuestros políticos. Lamentablemente es algo que vemos al día de hoy. Asimismo, esas ideas
que bien mencionas todavía no se estructuran de la forma apropiada. Es decir, que no existe un plan en donde de manera inmediata se pueda saber que los candidatos, ninguno de estos lo ha presentado, salvo uno que otro, y que aborda la seguridad de manera muy al ras, no profundiza en acciones inmediatas, en política pública, que vaya a lograr incluso implementar durante un año cerca y medio de gestión que tendría para poder desempeñar su cargo. Entonces, vemos propuestas demagógicas poco conocedoras del aspecto de seguridad. Yo hubiese preferido escuchar a los candidatos concentrarse en esto en un gran porcentaje, quizás dedicar la campaña en un 70%, porque es una de las principales prioridades que tiene la ciudadanía, con respuestas concretas, con acciones claras, pero también vinculando un equipo que a lo mejor pueda subsanar esa carencia que tenga cada uno de estos equipos de candidatos, ¿no? Porque al fin y al cabo los gobiernos no se hacen solos, sino que también cuentas con especialistas, con cooperación internacional, con otros actores externos que también podrían haberse sumado en un mensaje de propuesta de cómo se abordaría la problemática. Y en esto resaltar también que los problemas, más bien las causas que están dando origen al problema de inseguridad, y es algo que ustedes van a tratar próximamente también con la otra invitada, son netamente sociales. Es decir, el trabajar en la reconstrucción del tejido social, que es algo que muy al ras también se menciona dentro de estas estrategias, es lo medular, pero no existe tampoco para ello una propuesta clara. Y adicionalmente, retomo lo que había también mencionado en otros espacios, y es que cómo se puede hablar por parte del gobierno actual de una preocupación por la seguridad cuando apenas se ha cumplido el 8.8% del porcentaje del presupuesto en materia de seguridad. Es decir, que esto también conecta y debería conectar a los candidatos que están corriendo en esta elección para por lo menos empezar diciendo que van a ejecutar lo que presupuestarían en este sector. Porque lo que estamos viviendo al día de hoy es ese abandono por parte del Estado, por parte de la gestión del gobierno, que no logra acciones concretas, que tampoco destina presupuesto y que no puede simplemente mirarse atrás y decir esto es culpa de los anteriores, cuando no está haciendo lo que corresponde en materia de inversión del presupuesto que incluso tiene asignado y que cuenta con la liquidez para poder llevarlo a la práctica, pero es simplemente una decisión de no hacerlo. Una decisión que al día de hoy nos está llevando a una condición totalmente inhumana, complicada, compleja, en donde se expone la humanidad de cada uno de los habitantes de este país, que es algo que debería evitar el gobierno, que debería evitar el Estado en su rol máximo de garantizar el orden al interno de una nación. Y ante este escenario ya no deberíamos esperar nada de este gobierno, porque la verdad es que no han hecho nada. Cuando trabajas en investigación te encuentras con respuestas de todo tipo, entre ellas, ojalá que gane X, Y, Z candidato en primera vuelta, a fin de que este señor ya se vaya. O sea, son respuestas de ese tipo, no te encuentras con todo. Pero efectivamente, la gente, bueno, el electorado en sí, tiene una preocupación latente y es poder ya entrar a un recambio. Un recambio de gobierno, tal es así que incluso los más aliados, los más cercanos aliados de este gobierno están dándole la espalda, están desmarcándose y están también cuidándose a futuro, ¿no? De saber quién vendrá más adelante, pero en todo caso están tratando de alejarse de un proyecto fallido, un proyecto fracasado, que es como lo califican la gran mayoría de personas. El encuentro terminó siendo un fracaso. Gonzalo, para ir cambiando un poco de tema, ¿cómo has percibido la campaña? Hay personas que lo ven que ha estado aburrida, fofa, otros que ha estado monotemática, otros advierten que lamentablemente volveremos a tener este clivaje correísmo-anticorreísmo, si es que hay segunda vuelta. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves y qué destino ves para las próximas elecciones? Al día de hoy, te digo, me preocupa algo, y es que, bueno, hasta ayer hemos escuchado este llamado a la paz por parte de las organizaciones, no ni siquiera de parte del Estado, como ya lo hemos conversado, pero me preocupaba hace unos días, y lo tengo aún latente, el hecho de que pueda a lo mejor las elecciones aplastarse. Eso es algo que está por ahí despertándose, que algunos analistas, pensadores, tuiteros incluso empiezan a comentar, lo que esperemos no se dé, porque debemos tener un proceso que se cumpla, ¿no? Que está planificado para el día 20 de agosto. Y pasando a lo que bien mencionas, Omar, sobre esta dicotomía, volveremos a ver este enfrentamiento, existir una segunda vuelta, esa vieja confiable del correísmo, no correísmo, que lamentablemente nos ha tenido contaminados durante todo este tiempo, porque al fin y al cabo hay talentos en ambas posturas que lamentablemente terminan enfrentándose cuando podría llegar a consensos importantes en pro del país. Creo yo que es momento de dejar esas máscaras que son innecesarias y que terminan
oponiéndonos, cuando más bien deberíamos unirnos en momentos que más nos necesitan unidos, como el que estamos viviendo al día de hoy. El poder criticar, o el más bien tomar la decisión de criticar a alguien porque tenga algún vicepresidente o algún elemento que haya sido parte de un gobierno anterior, es un craso error, porque estamos hablando de gente que tiene conocimiento de la gestión pública. En los últimos 10 años de gobierno, quienes nos apasionan o quienes hemos estado vinculados a la gestión de lo público, al menos hemos pasado por alguna institución en donde hemos podido conocer de la gestión como tal de la administración pública, sin necesidad de tener alguna bandera política que el día de hoy nos caracteriza. Okay. Ahora, Gonzalo, pero ya sentándonos nuevamente, dejando ese clivaje de lado, ¿cómo ha sentido la campaña? ¿Crees que estamos abordando lo que realmente es la conversación social? Bueno, ahorita estoy hojeando el último libro de Durán Barba, porque bueno, está en una de las campañas que está en estos momentos intentando pasar a segunda vuelta. Y él siempre desmerece bastante. Hay veces que ya raya en la insistencia que él tiene de desmerecer al electorado, porque dice, el electorado no te lee, el electorado no está revisando los planes de trabajo, el electorado no te conversa sobre el error político que cometió XY persona mientras está cenando con su familia, si es que tiene la posibilidad de cenar. A la gente le preocupa lo suyo, el metro cuadrado, si mañana tendrá para parar la olla, si su hijo tiene problemas en la escuela o en el colegio, si es que va a la escuela y al colegio. Entonces, como que hace una división. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que los candidatos están conectando con la conversación de los ecuatorianos en sus mesas, en sus dormitorios, en las salas, en el bus? ¿Crees que están conectándose? Mira, creo que a los candidatos les afecta su algoritmo. ¿Y a qué me refiero con ello? A que simplemente están pendientes de lo que constantemente están hablando, de lo que constantemente están esperando escuchar. Ahí hay algo que no simplemente aplica para esto, sino también para este proceso, sino también para el resto, y es poder romper con tu algoritmo e ir hacia donde están las verdaderas causas de los problemas, donde están las verdaderas necesidades de las personas y demás. Que no sea la campaña simplemente un espacio para ir a simular tu conexión con el pueblo, sino más bien que sea un espacio para poder levantar información que el día de mañana te permita construir un plan de gobierno. No hay nada que legitime más a un político que la ejecución de lo que éste habría propuesto a lo largo de su periodo de campaña. Ahora, Durán Barba se refiere muy bien a esta desconexión que tienen los ciudadanos con la política. Pero en esto quizá hay algo y es una realidad, y es que si bien no todos están vinculados, a todos les importa, a todos los preocupa y todos la padecen al fin y al cabo. Pero hay actores, quizás como ustedes, que están pendientes constantemente de lo que está ocurriendo en el día a día, que a lo mejor, si bien es cierto, el ciudadano no está haciéndolo constantemente, ustedes sí facilitan que éste pueda comprender cómo se dan las cosas, cómo se suscitan, qué es lo que le espera al país o qué es lo mejor para su desarrollo y futuro también. Entonces, ahí Durán, creería yo, se equivoca teniendo este importante flujo de ideas que pueden salir de espacios informales, independientes, de discusión, para poder tomar una decisión algo más informada. Las redes sociales, adicionalmente, hacen un ejercicio interesante porque hacen llegar también al ciudadano información que de manera directa no estaría interesado en consumir. Es decir, a lo mejor el ciudadano no estaría dispuesto a encender el televisor para ver un debate, pero si llega a su algoritmo, a sus redes, algún contenido que pueda hacerle utilidad para tomar una decisión, finalmente lo termina consumiendo porque le llama la atención. Al fin y al cabo es su país. Si tú le dices a alguien que no está dispuesto a cuidar su casa, te equivocas, porque esa persona, todos creo tenemos ese sentido de pertenencia, a lo mejor algunos en mayor nivel, otros en menor nivel, pero esto es algo que incluso la misma política debería trabajar. Sentirte orgulloso de tu país para adicionalmente poder cuidarlo, para hacerlo tuyo, por supuesto, sentirlo tuyo y hacer todo por eso, ¿no? Esto es algo que se tiene que fortalecer desde la misma política. Sí, o sea, lo que percibo de lo que dice Durán Barba es que nos ve todavía a todos como una especie de masa muy poco crítica, ¿no? Claro. No, y también Lebón se refería a la teoría de las masas. Después, teoría de la voz hipodérmica, ¿no? Claro, todavía, claro. Pero bueno, a lo que dice Durán Barba y el mensaje que él intenta dar es, a ver, señores políticos, no se esmeren en pegarse esos discursos tipo Velasco Ibarra, de Perón, de los 50, 60, porque por ahí no va a llegar el asunto, dice. Claro. Es más, el propio Durán Barba, y muy, muy sinvergüenza lo dice, los debates electorales no sirven para mover un voto. Sí lo dice Durán Barba. Los debates, a lo mucho, te sirve para que los equipos de campaña puedan meter memes.
Y Claro. eso fue lo que hizo en 2021 Durán Barba. El Totalmente. Andrés no mientas otra vez. El Andrés no mientas otra vez fue un golpe Fue golpe mortal. memético. Mira, yo no menospreciaría ello, ¿ah? Simplemente, bueno, el meme, fíjate, hace unos años, en la campaña, en la campaña electoral para la alcaldía, por ahí hubo un candidato que se viralizó, que hizo algo vergonzoso a fin de elevar su nivel de conocimiento. Al fin y al cabo, eso cumplió el elevar su nivel de conocimiento. Ahora, yo no soy del estilo de hacer esas cosas, sin embargo, no hay que desmerecer tampoco la comunicación que al día de hoy conecta con la gente. Es decir, hablar de un meme como algo inapropiado o menor, no lo es. No es menor. Porque es una para forma de nada es conectar menor. con el electorado también. Es una forma de conectar con el electorado, ¿no? Un electorado que a lo mejor consume información mucho más resumida y objetiva y que incluso le despierta el interés por reírse un rato, ¿no? Entonces, tienes ahí también una herramienta muy fuerte y el debate, quizá como tal, el debate, puedes decir, nadie lo ve, puedes llegar a esa inferencia de que nadie lo ve. Sin embargo, generas cortos que son importantes, que tienen Claro, información y contenido muy relevante. te llega que la para el ciudadano modificación, fluye. te llega el meme, te llega eso y Correcto. eso es lo que se te queda. Hay algunas Correcto. cosas por ejemplo, el debate presidencial en el que estuvo hasta Pedro José Freile, uno de los primeros clips que comenzó a rodar, fuera de contexto, por supuesto, fue el man gritando, paga, ¿no? Paga. Y eso fue como que la cara de José Freile era esa, era él pidiéndole o fingiendo ser un banco que le cobra a la gente. Respecto a eso, también tenemos ahí algo peligroso, ¿no? Que es el hecho de que convirtamos a la política en general en un meme más que otra cosa, que es algo que está pasando, sobre todo cuando tienes inoperancia tan seguida. Yo recuerdo más de Guillermo Lasso, sus TikToks De segunda vuelta. que dan mucha vergüenza ajena, más que sus propias cosas positivas durante el gobierno. Y eso es peligroso también para una sociedad, ¿no? Que le pierdas la seriedad a la política. Correcto. Ahora, una cosa es que conectes, una cosa es que eleves tu nivel de conocimiento, que la gente sepa que existe, que esté pendiente de lo que estás haciendo, y otra cosa es que te legitimes en resultados. Es decir, a lo mejor este tipo de estrategias que no son la política, sino estrategias comunicacionales como tal, parte de la política sí, pueden llevarte a ese objetivo. Sin embargo, al fin y al cabo te legitimas en los resultados. Es decir, que puedes hacerlo uno, pero no tampoco dejar de lado el cumplimiento de un presupuesto de seguridad, un presupuesto de salud, un presupuesto de vialidad, porque eso al fin y al cabo es lo que termina generando el resultado para el gestor, ¿no? Es decir, el pasar del político del show a un gestor de lo público, que es lo que necesita nuestro país también, ¿no? Lo han necesitado siempre. Oye, Gonzalo, ya para ir cerrando, para ir aterrizando la entrevista, ya estamos a puertas de la salida de Lasso del gobierno, indistintamente que sea en una vuelta o en dos vueltas, ya que ya le queda poco tiempo. ¿Cuál crees que va a ser la narrativa que va a intentar instaurar el señor Lasso? Que ya fui inepto, pero no robé. Fui inepto, pero bueno, no me dejaron, no me dejó trabajar la asamblea. ¿Cuál crees que puede ser la narrativa? Porque después de 10 años y varios millones de dólares invertidos en campaña, llegar para irte con el rabo entre las piernas sin ni siquiera cumplir tu periodo. Y bueno, de ley va a rescatar lo de la vacunación, como que Ecuador fue el único que vacunó, pues, ¿no? Claro. Como que A ver, fue el único país que vacunó. No solo eso, sino, a ver, el Guillermo Lasso y su gobierno van a ser recordados por el verbo vacunar. Pero no solo por lo positivo, sino por lo la carga positivo, negativa. sino por la carga negativa que ya superó con creces. O sea, la cantidad de muertos secuestrados, extorsionados que hay por el término vacunación superaron de largo a la vacunación contra el COVID. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que va a ser la narrativa, Gonzalo? Mira, el estilo que se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo ha sido de impulso y de culpables, ¿no? De determinar culpables. En esto veremos la determinación de otro culpable que lamentablemente ya no podrá hacer la asamblea porque la terminó diluyendo en los últimos meses. Entonces, en esto quizás no se daría a ciencia cierta quién podría ser ese responsable del fracaso de su gobierno, pero para entender al presidente Lasso hay que remitirse a los libros de psicología infantil antes que a los libros de estrategia política. Totalmente. Yo creo que eso nos puede dar un indicio mucho más claro de cuál puede ser su próxima narrativa. Pero en todo caso, Omar, yo espero para nuestro país mejores días. Sin duda, lo que estamos viviendo al día de hoy es doloroso. No es algo que estamos viviendo
nuevo, porque ya lo hemos vivido previamente, como lo mencioné al inicio de este programa, que quise hacer un recuento, un diagnóstico de lo que ya habíamos vivido, incluso antes y coincidencialmente cercano a un proceso electoral. Esperemos que esto no incida y no cambie, ni mucho menos aplace las elecciones que están planificadas para el 20 de agosto. Lo mejor que merece el ciudadano al día de hoy es poder decidirse y votar, y por supuesto dar fin a un gobierno que mostró ser un fracaso. Y para esto también una lección, y es el no callar. En el momento que los ciudadanos expresan lo que piensan, lo que sienten y no solapan las barbaridades de un gobierno, este no podrá mantenerse a flote. Un mal gobierno no puede mantenerse a flote solapado por ciudadanos que no están recibiendo lo que merecen. Y lo que merecen los ciudadanos al día de hoy es bienestar. Bienestar en obra pública, bienestar en seguridad, en vialidad, una inversión plena del presupuesto, eficiente por supuesto, pero que genere resultados para los mejores días de cada uno. Gonzalo, ya para cerrar, tú eres consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana, un organismo también blanco de muchísimas críticas, que tiene a sus manos la designación de Contralor, que es un proceso que ahí, para bien o para mal, va avanzando, que están las acciones de protección que están imposibilitando que avance el proceso. Pero ¿cómo ves el tema del Consejo de Participación Ciudadana? Hay también el próximo 10 de agosto, ya estamos próximos a que haya una audiencia en el contencioso electoral sobre el tema de Allen Berbera y Marcela Guiñaga, que podría terminar en la destitución de ambos funcionarios. ¿Cómo ves todo el tema? Escenario que, dato no menor, lo ubicaría Gonzalo como que dejando de ser solamente un consejero suplente, ¿no? No sé cómo estarían ahí en los cajes de los números. Ahí yo me voy a permitir decirle que se puede hacer mucho más de la ciudadanía que de los mismos cargos, pero si el país me invita, me convoca finalmente a servir, pues estaré siempre gustoso de hacerlo. Ahora, mi lectura del tema, vamos a ver finalmente qué ocurre el 10 de agosto. Yo te soy sincero, no es algo que me ha tenido muy pendiente. Sin embargo, yo cuando participé del proceso electoral me concentré en mi campaña y en mi esfuerzo. Si con alguien competí en esa elección fue conmigo mismo más bien, porque mi intención era poder medir mi esfuerzo electoral, ¿no? Saber cuál finalmente iba a ser mi resultado. Ahora, frente a esta acusación que han tenido los otros consejeros que están ya instaurados en sus cargos, habrá que esperar la definición, lo que indique el contencioso electoral referente a si estos habrían cometido infracción o no. En cuanto al aspecto de la prefecta, yo creo que la prefecta, indistinto de esta denuncia, ella ha demostrado un trabajo importante en su labor como prefecta, dio un inicio, un kick-off muy interesante a la prefectura del Guayas, un giro ciudadano, como bien lo menciona dentro de su eslogan del copy de la provincia, ¿no? Una prefectura ciudadana que bien puedo resaltar. Creería que esto es algo que queda en manos del contencioso electoral, más bien. Hay que respetar, por supuesto, esa institucionalidad y no adelantarse en generar conclusiones. Sin embargo, es algo que, repito, al menos de la prefecta, que podría resaltar, ¿no? Es algo que me gustaría dejar claro en este espacio. Sin embargo, en cuanto a lo otro, estaremos pendientes de lo que indica el contencioso, que esto a su vez es finalmente quien tomará decisión en este aspecto, ¿no? Claro. Igual es eso, lo que resaltas de la prefecta me parece que es valioso. Igual yo siempre, y esto es una percepción mía, siempre veo este ímpetu inicial de las autoridades, yo siempre lo veo con recelo, ¿no? Ojalá se mantenga. Porque claro, la cuestión es que se mantenga, porque cualquier autoridad cuando recién llega va con el ímpetu y el arranque de querer hacerlo todo y querer hacerlo bien, pero de ahí pasan cosas y termina dilatándose. Entonces por ahí también hay que como que guardar expectativas, me parece, ¿no? Correcto. Ha tenido un buen inicio, por supuesto que sí. Veremos cómo esto se sostiene a lo largo del tiempo y eso va para todas las autoridades también. Claro que cuando hay un plan de trabajo, se conoce la gestión de lo público, todo fluye más distinto, porque tienes conocimiento de causa, ¿no? Es decir, gestionar lo público ya nos quedó claro que no es algo que pueda entender o comprender quien simplemente ha estado en el sector privado, porque es algo que lo hemos vivido, incluso el mismo gobierno se hablaba de la experiencia como administrador empresarial y fíjate lo que terminó siendo. Entonces, el hecho de que se conozca la administración de lo público permite con mayor fluidez una generación de resultados, ¿no? De planificación y de generación de resultados. Listo. Hemos tenido a Gonzalo Albán Molestina, analista, tuitero, y también casi de cajón, de rebote, miembro, consejero de Participación Ciudadana suplente. Outsider honorario. Outsider honorario. Muchísimas gracias, Gonzalo, por pero estar su aquí. amigo, considéreme un outsider más también, así. Claro, es difícil ahí que me incluyan, pero por Un supuesto abrazo, que Gonzalo. sí. Cuídate mucho. Pasen bien, ¿eh? Bueno. Gracias, chao.